El origen. ¿Cuándo yo empiezo a pensar en un proyecto? ¿Cuándo es necesario pensar en un proyecto? Hay 4 o 5 situaciones por las que yo empiezo a trabajar en proyectos. Uno, es una demanda del mercado, un cliente me lo solicitó. 2, hay una necesidad organizacional, requiero un modelo de negocio nuevo, requiero proyectarme en el mercado, requiero hacer un nuevo producto, sofisticar mi mercado. Tercero, me lo pidió ese cliente, o sea, una cosa es me demanda el mercado y otra cosa es porque es un requerimiento específico de un cliente. Cuarto, obviamente el mercado me está pidiendo que desarrolle tecnológicamente mi producto. Y quinto, porque es un requisito legal. Tanto oferta, demanda, precio, clientes, stakeholders se reúnen y obviamente hacen que yo como un empresario del área de manufactura tome la decisión de generar un proyecto y ampliar mi estrategia de mercado, mi estrategia de servicio al cliente y pues obviamente mi estrategia de producción. En este mundo de los proyectos y más orientado a empresas de manufactura como son las de ustedes, es importante tener en cuenta la dirección de proyectos. No todo el mundo tiene las habilidades para ser director de proyectos, sin embargo es una habilidad que la podemos desarrollar. ¿Qué es importante tener en cuenta en la dirección de proyectos? Que es una aplicación netamente de conocimientos, habilidades, herramientas y pues obviamente técnicas para alcanzar unos requisitos. ¿Cómo se logra dirigir un proyecto? Cuando se tienen claros sus fases: inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y algo muy importante y que casi pocos lo tienen en cuenta es el cierre. No hay cierre efectivo si en realidad no se tiene visionado desde el inicio que hay que cerrarlo, hay que liquidarlo y obviamente en ese momento que usted liquida el proyecto en realidad se está dando cuenta si cumplió, no cumplió, le generó rentabilidad o no le generó rentabilidad. El director de proyectos entonces es el encargado directo de alcanzar esos objetivos. ¿Qué le implica a la dirección de proyectos toda esta actividad? Primero, identificar requisitos, establecer objetivos, balancear esa demanda, calidad, alcance, tiempo y pues obviamente una variable muy fundamental, el costo. Adaptarse a los problemas y las expectativas de los participantes. Se dice que hay una triple restricción cuando uno empieza a trabajar alcance, proyecto y costo. Yo lo diría que es una restricción, se convierte en una virtud aprender a manejar estas 3 variables. Si tú defines qué es lo que quieres hacer, en cuánto tiempo lo quieres lograr y obviamente defines los recursos y cuánto te va a costar, creo que puedes lograr una planificación exitosa de tu proyecto y al final un modelo de negocio que te cambie el chip y te lleve a sofisticar tu mercado. La dirección de proyectos requiere también algún tipo de conocimiento específico y habilidad. Normalmente esas áreas están enfocadas a la experiencia y a la experticia, pero en Scrum y en PMO lo más importante es el talento humano, las habilidades personales y profesionales. No hay persona, no hay profesional más exitoso que aquel que es buena persona. Entonces es importante, señores empresarios, que en este tipo de planificaciones que hagan de sus organizaciones tengan en cuenta el recurso humano, los talentos que tienen al interior de sus organizaciones. Velar por que esos talentos se vuelvan inspiradores en el ejercicio profesional y productivo, yo creo que es el éxito de cualquier negocio y sobre todo de cualquier modelo de negocio productivo. Luego de tener ya mi grupo consolidado, inspirado, motivado, pues es importante tener en cuenta el entorno. Llámese entorno, tanto la parte interna como externa. Anteriormente en temas de cultura organizacional hablábamos del cliente interno y el cliente externo. ¿Qué era más importante, el cliente interno y el cliente externo? Eso ha evolucionado al llamado entorno. Y debe ser un entorno altamente competitivo. Se leen en muchos libros de administración. Pero ¿qué es el entorno en realidad? Pues entender qué es lo que necesita la persona de afuera, nuestro cliente, nuestro consumidor, nuestro usuario, y obviamente cómo lo puedo lograr a través del trabajo colaborativo con mi cliente interno o con mi colaborador. Tercero, el conocimiento del sector y de la industria. O sea, yo necesito para generar utilidad y temas exitosos en mi organización que la experticia técnica de los profesionales y de los colaboradores. Entonces,
Está en tercer nivel, pero pues obviamente no deja de ser importante a la hora de hablar de proyectos y a la hora de generar rentabilidad. Y el cuarto, pues la gestión y conocimiento gerencial en proyectos. Ustedes me dirán, pero ¿por qué está en cuarto lugar? Porque el aprender proyectos hace parte de formaciones, de capacitaciones, de diplomados, de especializaciones, pero el ADN como tal de la empresa debe estar en el conocimiento del sector y en sus empresarios, en sus empleados, perdón. En ese orden de ideas, el trabajo colaborativo y asertivo depende de que también escojamos nuestro personal, lo tengamos motivado, inspirado y pues obviamente con las reglas de trabajo claras frente a lo que yo quiero y al alcance que espero. En ese orden de ideas, el rol del director de proyecto tiene 5 connotaciones. La primera, hay que identificar los requisitos. Normalmente en las empresas de producción, las empresas de manufactura o de servicios, yo tengo un personal a cargo del mercadeo y la parte comercial. Es importante que esa persona de comercial trabaje de la mano con el área de producción, así como producción con el área de calidad, con el área de mantenimiento. El divorcio entre áreas no funciona cuando uno quiere que una empresa sea exitosa, porque tenemos que entender también los requerimientos del cliente desde el primer momento, que cuando se haga una reunión de socialización de las especificaciones, pues para todos sea claro lo que el cliente quiere. Sin embargo, es importante contar con la visión del cliente en cada fase del proyecto. Si yo tengo la claridad de lo que yo estoy haciendo y hago un sprint, abro una ventana en donde el cliente participe y valide lo que yo estoy haciendo, pues obviamente el reproceso en algún momento determinado va a ser menor y por obvias razones el tiempo para recuperarlo pues va a ser más rápido. En ese rol del director y del trabajo colaborativo es importante establecer objetivos alcanzables y claros. ¿Cuál es la diferencia entre Scrum y la diferencia entre PMP en objetivos? Que el Scrum son objetivos rápidos, objetivos a corto plazo, mientras que en proyectos como PMP y PMO pues son temporalidades más largas. Hay que balancear las demandas de calidad, alcance, tiempo y costo. En la diapositiva anterior hablábamos de que habían 3 restricciones, en esta sumamos una cuarta y es la operación de la calidad como tal. Si yo no invierto en conocimiento y en autocuidado de mis personas frente al proceso, es muy difícil que se den procesos de calidad. Si yo estoy esperando que la calidad la asegure un tercero y no la asegure quien lo realiza, pues es más difícil y más costoso para la empresa. ¿A qué hace referencia esto? Que tanto la calidad como la producción tiene que ser una operación e inspección conjunta. Eso disminuye tiempos, obviamente de manipulación y tiempos en ejecución y sobre todo que voy a generar confianza en mi equipo operativo frente a lo que está haciendo. El director de proyecto debe gestionar esas dependencias y esas independencias, de tal manera que la calidad sea el resultado de ese balance y de ese objetivo claro. Debe adaptar las especificaciones, planes y enfoque. ¿Qué es eso? Que el gerente o el director de proyectos articule y alinee los requerimientos y lo que se está ejecutando en la planta versus lo que dice el cliente. Eso no es fácil. Normalmente en la ejecución de proyectos y sobre todo de producción o de un producto en específico, un servicio, surgen una cantidad de iniciativas adicionales del cliente que me pueden en un momento determinado mejorar el producto. Si yo no tengo en cuenta al cliente en la ejecución como tal del mismo, pues obviamente va a ser más tiempo, va a ser más desgaste de recursos físicos, técnicos y humanos y por ende, pues obviamente el cumplimiento de los objetivos para ese cliente van a ser completamente diferentes a lo que él propuso. Y un quinto y último rol es manejar la incertidumbre. Muchos dirán, pero es que la incertidumbre no se debería tener en cuenta. La incertidumbre es necesaria tener en cuenta. A la hora que tú manejes incertidumbre, la probabilidad de que exista algo, que no exista o que ocurra o no ocurra, es mejor administrarla a que le llegue a uno de sorpresa. Por eso es importante que el director de proyecto aprenda a manejar la incertidumbre.
¿Qué significa manejar la incertidumbre? Identificar los riesgos posibles susceptibles de que sucedan. En el 2020 todos vivimos un riesgo que muy seguramente no lo teníamos previsto y era una pandemia. Y eso generó que las empresas grandes, medianas y pequeñas cerraran. No tenían en su discurso ni en sus temas de aseguramiento, de sus pólizas, no tenían el tema de pandemia y se dio. Entonces sí es mejor en el tema de proyectos y el rol como tal de director es a manejar ese riesgo como un evento, una condición incierta, que puede ocurrir como no puede ocurrir, pero pues obviamente se asegure en un momento determinado si ocurre que tiene toda la certeza, las pólizas cubiertas para que el golpe no sea tan duro.